Bien, mientras se vayan conectando los compañeros, vamos a continuar. Por favor, chicos, no olviden registrarse en el chat de la grabación. Hace un momento, pese a que les había mandado un mensaje para que no se olviden, solamente tenía registrados a 2 de los 9 o de los 8 que estuvimos en clase. ¿Ya? Por favor, no olviden registrarse. Es importante para el tema de control de asistencia. ¿Ok? Bien, mientras se van conectando, entonces, vamos a ver exactamente después de bien. Mientras se van conectando, no debe ser extraño, estoy casi seguro, no debe ser extraño el término de proceso ejecutivo, proceso coactivo, de pronto procesos concursables, voluntarios. Seguramente ustedes han escuchado estos términos, ¿ya? Seguramente sí así. Cuando generalmente se trata de obligaciones pecuniarias, es decir, dinero, y el deudor incumple en satisfacer, en pagar esa obligación, el camino, dependiendo del contrato que se haya firmado, del documento que se haya firmado, el camino más usual es recurrir a un proceso ejecutivo. Y en algún caso, tratándose de grandes sumas de dinero, y lógicamente garantizadas por un bien inmueble o varios bienes inmuebles, que vayan a cubrir la obligación, entonces se establece por acuerdo de ambas partes que se vayan a un proceso coactivo. ¿Cierto? Un proceso coactivo. Va a depender mucho de la naturaleza de la obligación, del monto, de las garantías que el deudor ha proporcionado para afianzar esa obligación. ¿Ya? Pues bien, vamos a ver entonces, voy a compartir pizarra para que podamos ver, vamos a ponerlo acá, para que podamos ver de manera muy puntual lo que es un proceso ejecutivo como mecanismo, reitero, como mecanismo de ejecución forzada ante el incumplimiento. Para que no les suene muy extraño, en la actualidad tenemos un Código Procesal Civil que ha reemplazado al anterior Código de Procedimiento Civil. El anterior se denominaba Código de Procedimiento Civil y este nuevo pues se denomina Código Procesal Civil, Ley 439. El Código Civil, el que venimos analizando en esta parte del libro de obligaciones, también es denominada la norma sustantiva. ¿Ya? Si alguna vez escuchan el término norma sustantiva civil, se están refiriendo al Código Civil. ¿Sí? Y cuando escuchen norma adjetiva civil o norma procedimental civil o código procesal civil o código de procedimiento civil, siguen utilizando algunos,
se están refiriendo al código, a la norma que nos da el procedimiento para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones previstas en el Código Civil. ¿Ya? Entonces, dentro del ámbito civil tenemos dos normas, el Código Civil y el Procesal Civil. El Código Civil, también denominada norma sustantiva civil, y su procedimiento, norma adjetiva civil. ¿Ya? No les parezca, por favor, extraño. Bien, tanto en el anterior Código de Procedimiento Civil como en el actual Código Procesal Civil, estos procesos de ejecución ante el incumplimiento de obligaciones están previstas, no les quiero confundir, pero es necesario que conozcan, están previstas dentro de una estructura que se denomina ahora de procesos monitorios, ¿ya? Estructura monitoria, que dicen algunos, y se denominan proceso ejecutivo civil, proceso coactivo civil y los procesos concursales, ¿ya? El proceso concursal voluntario, que les voy a explicar en qué consiste. Pero entremos a ver qué es el proceso ejecutivo civil, ¿ya? El proceso ejecutivo civil, de principio, está previsto a partir del artículo 378 y 379 del Código Procesal Civil, ¿ya? Esto como referencia, no se preocupen por favor, ni se aflijan, porque esto lo van a ver de manera profunda en la materia de derecho procesal civil, cuando lleguen al tema de clases de procesos civiles. ¿Qué prevé el Código Procesal Civil en estos artículos? Lo que antes preveía en el antiguo Código de Procedimiento Civil, el artículo 487, no ha cambiado mucho. Establece que el proceso ejecutivo civil es un proceso judicial que ejecuta al deudor que ha incumplido con la obligación. Por eso se llama ejecutivo civil. Ejecutivo por ejecución y civil porque se trata de una obligación de carácter civil. ¿Ya? Hago esta aclaración porque en materia laboral social, ¿ya? En la materia de derecho procesal laboral, existe también un proceso en seguridad social que se llama proceso ejecutivo social. El fin es el mismo, ejecutar el incumplimiento de una obligación. Cuando hablamos de ejecutivo civil, estamos hablando de deudor-acreedor. Cuando ustedes vean el proceso ejecutivo social, están hablando de que los aportes a la seguridad social, es decir, a las cajas de salud o a las AFPs, no han sido cumplidas o por el empleador o por quien debía aportar estas cotizaciones. ¿Ya? Por eso la distinción de proceso ejecutivo civil. No les parezca extraño, reitero que en algún texto, en alguna otra materia, vuelvan a ver el término proceso ejecutivo social, ¿cierto? Se está refiriendo al aspecto de la seguridad social, materia laboral social. Civil, el ámbito civil, ¿ya? Bien. Entonces, este proceso regula cuáles van a ser los pasos, cuál va a ser el procedimiento para poder recuperar, ejecutar el incumplimiento del deudor. Y estos artículos que ustedes ven en pantalla establecen cuáles son los documentos con los cuales se puede ejecutar o iniciar este proceso judicial. Entre ellos, y lo voy a citar acá para que podamos entender, entre ellos tenemos a los documentos públicos, ¿ya? Tenemos, entre otros,
Los documentos privados, tenemos títulos valores, los valores, tenemos documentos mercantiles, 4, documentos mercantiles, tenemos documentos de crédito, depende de mercaderías, puede ser documentos de crédito. Podemos citar también en el sexto la confesión de una deuda líquida. Y además podemos citar las sentencias ejecutoriadas sobre obligaciones incumplidas. ¿Bien? Incumplidas, más o menos. Entre otros. Bien. ¿Qué supone? ¿Alguien podría decirme, si conoce, cuál es la diferencia entre un documento público y uno privado? Chicos. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien conoce cuál es la diferencia de lo que es un documento público y un documento privado? ¿Nadie? A ver, esto también lo van a ver y con mucha más profundidad en Civil 4 Contratos. Los documentos públicos, llamados también escrituras públicas, testimonios públicos o instrumentos públicos, son aquellos que pasan por una formalidad que el notario les da, que se llama protocolización de documentos. ¿Ya? El notario, ante la presentación de, ejemplo, ustedes cuando sean ya profesionales, van a elaborar, un contrato de préstamo de dinero por $50,000. Lógicamente, siendo una cantidad destacable, tendrán que exigir una garantía que vaya a cubrir ese monto en caso de que no sea cumplida la obligación por parte del deudor. No olviden que ustedes como abogados y abogadas deben garantizar el interés y el derecho de sus clientes en el marco de lo que establece la ley. Perfecto, ustedes elaboran el documento, el contrato, en una hoja bond. A ver, vamos a ver si tengo por acá. No tengo un contrato como tal, pero bueno, en un documento, así como este, ¿no? Contrato. Y tratándose de un contrato de préstamo por una suma considerable, lo que tiene que hacer tanto acreedor como deudor con ese documento es llevarlo ante un notario de fe pública para que éste le dé la calidad de documento público. Pasa por una formalidad que se llama protocolización y el notario, una vez protocolizado el documento, no tengo acá una copia siquiera, pero una vez protocolizado el documento, lo que va a realizar es entregarles una escritura pública. ¿Ya? Les va a entregar una escritura pública en formularios notariales. ¿Ya? Ustedes han debido ver testimonio notarial, dice, o carátula notarial en algunos otros documentos. A eso se llama documentos públicos, aquellos que pasan por una formalidad de ante notario de fe pública. ¿Listo? No tengo las notas. Bien. En cambio, los documentos privados, así se estila en el ambiente jurídico, en el ambiente de la praxis jurídica, son el mismo contrato que elaboren por decisión de las partes, no pasan por un protocolo, por un proceso de protocolización ante el notario,
sino que las partes deciden que únicamente van a proceder al reconocimiento de firmas. Cuando esto se da, pasa de que este contrato, llevado ante el notario, donde se le pide que van a hacer el reconocimiento de firmas del contrato, ¿sí? Acá, el reconocimiento de las firmas, el notario le incluye un formulario de reconocimiento de firmas a ese documento, donde las partes simplemente reconocen sus firmas, volviendo a firmar el formulario y sellando sus huellas digitales. ¿Ya? A eso se conoce como documento privado. Además de que en el título, en el preámbulo de cada contrato, acá arriba, cuando va a ser un documento público, lleva por título Señor Notario de Fe Pública. En la parte superior lleva Señor Notario de Fe Pública. Y tiene un preámbulo, una presentación que dice, entre las escrituras públicas que corren a su cargo, o entre las escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar la presente minuta de contrato de préstamo de dinero con garantía real, que suscriben las partes al tenor de las siguientes cláusulas. 2 puntos y empieza el contenido del contrato. Cuando lleve esa leyenda de señor notario de fe pública, se le conoce en el ámbito jurídico con el nombre de minuta. Es una minuta de un contrato de préstamo, es una minuta de un contrato de anticrético, es una minuta de un contrato de alquiler, qué sé yo, ¿no? Pero cuando se trate de un documento que las partes han acordado hacerlo en la modalidad de documento privado, el título ya no va a ser señor notario de fe pública, sino que contrato privado de préstamo de dinero o documento privado de préstamo de dinero. Y acá ya no dice señor notario, dice conste por el presente contrato privado de préstamo de dinero con garantía real que con el solo reconocimiento de firmas ante notario de fe pública surtirá los efectos de documento privado que las partes suscriben al tenor de las siguientes cláusulas. ¿Cierto? Ante ello, el notario lo que va a hacer, reitero, es añadirle un formulario de certificación de firmas, que deben conocer muchos, en el que las partes firman, estampan sus huellas digitales y le dan la calidad de documento privado. El proceso ejecutivo civil ejecuta al deudor incumplidor, ya sea con documento público o ya sea con documento privado. Títulos, valores, documentos mercantiles, letra de cambio, quiero decir, se puede ejecutar. Documentos de crédito, pagarés, facturas, cédulas hipotecarias, que seguramente han visto o van a ver en derecho comercial. Confesión de una deuda, un acta de confesión donde por amistad, así por decirlo, por amistad no se hizo un documento, por familiaridad, ¿no? Lo que ocurre en muchos casos, se prestan dinero verbalmente, no devuelve y se genera un problema. Pero cuando se lo convoca al deudor a una confesión bajo juramento y él dice, sí, evidentemente le debo y le voy a pagar, eso se labra en un acta también ante notaría de fe pública o ante el juez y ahí se reconoce la existencia de una obligación. Que si incumple en el plazo que se ha comprometido, pues el acreedor puede demandar mediante el proceso ejecutivo el cumplimiento de esa obligación. ¿Ya? Entonces, se presenta este documento ante el juez, ya entrando a ver lo que es una demanda ejecutiva, demandando la ejecución de la obligación incumplida, pidiendo que intime al deudor a cumplir dentro del plazo de 3 días con la obligación, independientemente de proceder a embargar bienes, a congelar cuentas bancarias, a anotar preventivamente o hipotecar vehículos, es decir, cualquier medida
precautorias sobre los bienes que tuviera el deudor en esta demanda. Lo que hace el juez es que revisara la demanda y si cumple con los requisitos previstos en los artículos que ustedes tienen en pantalla, lo primero que hace es, ahora en el actual Código Procesal Civil, emitir una sentencia inicial. Emitir una sentencia inicial, se llama así, en la que declara aprobada la demanda e intima al deudor a dar estricto cumplimiento en un plazo determinado a favor del acreedor. ¿Sí? Se está ejecutando esa obligación incumplida por el deudor en la vía judicial. Y fuera de ello, en la misma sentencia inicial, el juez ordena el embargo de bienes, puede ordenar la hipoteca de los bienes, sean vehículos, lotes, casas, cuentas, congelamiento o retención de fondos en las cuentas bancarias, puede ordenar anotaciones preventivas de líneas telefónicas, vehículos, aviones, lo que tuviera el deudor registrado a su mano. Hasta el monto que llegue a cubrir la deuda que se esté ejecutando. Puede calificarse también, chicos, los daños y perjuicios que se están generando por el incumplimiento del deudor. ¿Ya? No hay actualmente forma de contestar así, de contestar y decir, el señor juez es mentira. No, porque el documento está cantando. La única prueba que el proceso ejecutivo civil requiere como principal es el documento en el que esté plasmada la obligación, es decir, es el contrato que han firmado, ya sea como documento público o ya sea como documento privado. En este proceso no requiere el procedimiento como tal, que se presente testigos, que se presente peritos, que se haga inspección, no. El documento por sí solo suscrito, el documento, es plena prueba fidedigna, contundente legalmente para ejecutar. Lo que sí puede hacer el ejecutado es interponer excepciones, se llama, ¿no? Son mecanismos procesales de defensa. Excepciones como la conciliación, quiero conciliar, señor juez. Pago, si es que haya pagado algo y el demandante, el ejecutante no haya declarado, y cosas así. Reitero, no se asusten ni se preocupen. Esto lo van a ver de manera profunda en Derecho Procesal Civil. Si el juez encuentra que esas excepciones no son fundadas, no son valederas, va a emitir la sentencia final. La sentencia final, en la que va a ordenar el remate de los bienes que se hayan embargado, que se hayan hipotecado, que se hayan retenido, que se hayan grabado como pago. ¿Sí? Y con eso va a proceder a pagarle al acreedor, pero no solamente le va a pagar la deuda, los intereses de venganza. Cuando uno inicia proceso ejecutivo civil, cuando uno inicia demanda judicial, se van a sumar costas procesales, se van a llamar costos, lo que gasta el demandante, el acreedor. Se va a regular y establecer el honorario de ustedes como abogados en base al monto total de la deuda liquidada, intereses, todo lo demás, y en caso de no alcanzar, se atacan a otros bienes. ¿Ya? Básicamente, ese es el proceso ejecutivo civil. Ese es el mecanismo de ejecución forzada ante el incumplimiento y mora de un deudor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna curiosidad?
¿Qué dicen, chicos? Ninguna, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien. Proceso coactivo. Lo que voy a hacer es solo borrar esta partecita. Listo. El proceso coactivo civil tiene algunas diferencias. ¿Sí? Acá, a ver, voy a borrar solamente. No, no voy a borrar. Voy a diferenciar acá para que se haga la diferenciación. 400 y siguientes. Y siguientes del Código Procesal Civil. Ahí nomás. ¿Ya? Está dentro del mismo Código Procesal Civil, antes llamado Procedimiento Civil, ¿sí? Y la única diferencia que tiene con el proceso ejecutivo que acabamos de ver es que el contrato que se haga por la obligación que se está celebrando entre deudor y acreedor necesariamente sea en documento público. No procede un proceso coactivo civil con documentos privados, si dice la norma, ¿ya? Tiene que ser exclusivamente con un documento público y además con garantía hipotecaria. ¿Qué quiere decir? Que la garantía sea un bien real, un inmueble, y que se hipoteque en derechos reales. Necesariamente. Es uno de los requisitos previstos en el anterior Código de Procedimiento Civil y previstos ahora en el actual Código Procesal Civil. ¿Listo? Entonces, no se olvide. El fin es el mismo. Perseguir el cumplimiento de la obligación, tanto del ejecutivo como del coactivo, el fin es el mismo. La diferencia radica en el formato. Para el ejecutivo civil, por eso he mantenido, con todos esos documentos se puede demandar. Para el coactivo civil, necesariamente tiene que ser un documento público con garantía hipotecaria. Un inmueble o varios inmuebles, pero debidamente hipotecados en derechos reales. Cuando el deudor incumple y en el documento se ha establecido que en caso de incumplimiento se van a ir al proceso coactivo, ¿cierto? El acreedor lo que hace es iniciar la demanda coactiva civil. ¿Ya? Pero si no han pactado a qué proceso se van, lo más común que ocurre es que el acreedor se vaya a un proceso ejecutivo civil. ¿Listo? Otra, del coactivo. Para cuando se entere el deudor que ha sido demandado mediante un coactivo civil, un proceso coactivo civil, para cuando se entere, para cuando le llegue la notificación, sus bienes, fuera de la hipoteca de la garantía, sus bienes ya van a estar embargados, sus cuentas van a estar congeladas, sus vehículos van a estar anotados preventivamente en tránsito y en la alcaldía, y cualquier otro bien que tenga sujeto al registro va a estar grabado. Es decir, para cuando se entere, prácticamente todo va a estar con medida precautoria. En la sentencia, el juez le va a dar un término, máximo 3 días para poder pagar. No cumple y va a ordenar que se inicie el proceso de remate hasta el monto de satisfacer la obligación. Así
Así de forzado es recurrir a estos. Ahora, hay que también hacer un análisis de la situación actual, de la realidad actual, chicos. Si nosotros analizáramos los plazos procesales de esta clase de demanda, esto tendría que terminar en un par de meses, ¿cierto? Tendrían que terminar en un par de meses. Pero en la realidad actual, estos procesos, por la mora procesal que existe en juzgados, por la cantidad de procesos, quiero decir, esos procesos pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, depende. Depende de la mora procesal que tenga el juzgado al que le ha tocado. ¿Listo? Entonces, ambos buscan efectivizar el cumplimiento de la obligación. Y lo propio que en el ejecutivo, en el coactivo, fuera del capital adeudado, los intereses adeudados, se van a sumar daños y perjuicios, costas y costos procesales, inclusive los honorarios de ustedes, los abogados, que van a demandar. De sí o sí se deben pagar. Llegado el momento de ejecutar los bienes, o cuando el acreedor quiere, antes del remate de sus bienes, pagar porque ha conseguido la plata y algo, se cuantifica todo: capital, intereses, honorarios, costas, costos, daños y perjuicios debidamente acreditados. Y solo así se da por concluido el proceso para que no se proceda al remate. Ese es el mecanismo de ejecución forzada que le dice la norma para el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, algo muy importante que tenemos que reiterar es que en Bolivia no existe apremio corporal por deudas. ¿Qué quiero decir? No hay cárcel por deudas en el ámbito civil. En el ámbito civil. No sé si han conocido la ley Blackman, de René Blackman, de hace muchos años atrás, muchísimos, es que ha sacado el apremio corporal, es decir, la cárcel por deudas de dinero, del ordenamiento jurídico civil. Antes sí había, cuando se ejecutaba una obligación, había apremio corporal, había cárcel, llamemos así, por deudas de dinero. Hoy ya no hay. ¿Por qué? Porque se ataca a los bienes, al patrimonio del deudor o del garante, no así a la persona. ¿Listo? Bien, con eso habríamos concluido ya el tema de la mora, que es parte del tema del incumplimiento de las obligaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Que incluso hasta en casa nace, ¿no ven? En casa nace saber de amigos, de familiares. Adelante, tienen pleno campo de acción. Tenemos todavía 6 minutos. ¿Qué dice? Natal, Minosca, Denia. ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay alguna? Doctor, yo quiero hacerle una consulta. Adelante, adelante. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, como no hay pena corporal, por ejemplo, por deudas, esto solamente es todo en el ámbito civil. Cuando uno debe a un banco y hay una sentencia ejecutoriada para embargo de bienes, esto, si digamos mis bienes no alcanzaran, no se podría consumar, digamos, el embargo de bienes, ¿cómo podría proceder el banco en este caso, doctor? Ya. Por lo general, los bancos, antes de emitir o otorgar un préstamo, se cercioran de que el bien que se va a entregar en garantía cubra perfectamente el monto de la obligación, ¿no?
Porque si no cubre, no presta. O requieren de algún garante también con otra garantía real. Y lo hacen mediante un avalúo, ¿no? Antes de poder conceder el crédito, el banco hace el avalúo del bien que se va a otorgar en garantía. Además de que el banco siempre va a ser, y quiere ser porque es una condición, la primera hipoteca que exista sobre el bien inmueble dado en garantía, ¿no? Pero en el hipotético caso de que por alguna razón la garantía no cubra la obligación total y revisado el patrimonio del deudor y no tiene otros bienes que puedan cubrir, al banco contable y financieramente le quedan dos caminos. Uno, cobrar lo que pueda cobrar y castigar esa deuda. Así se llama, castigar, porque no olviden que los deudores van a estar castigados, ¿no? En la central de riesgo, no van a poder acceder a ningún crédito más mientras no cumplan con todo, ¿cierto? Pero el banco también puede castigar, dependiendo de cuánto es el saldo, puede decir, bueno, esta cuenta ya es irrecuperable, castigamos esto, pero no les levantan el castigo en la central de riesgo. O en su caso, puede esperar por un tiempo determinado a ver qué bienes adquieren para poder continuar con la ejecución, ¿no? La medida que ellos toman, la más certera, es que cuando algo ha pasado con la garantía, se ha depreciado o no va a alcanzar, es que los castiguen en la central de riesgos para no poder optar a ningún crédito más. Lo peor que podría pasar, dependiendo del monto adeudado, y que se ha dado casos, es que les inicien un proceso en la vía penal por estafa, aduciendo que ya tenían dolosamente planificado no pagar y que aún así, con toda una serie de promesas, han inducido al banco a prestarles. Los han inducido en error, los han engañado y que por ello les están iniciando un proceso por estafa en la vía penal. Muy poco. Hay casos, sí, pero muy pocos. No todo con el fin de satisfacer la obligación. Ya tendría que verse situación por situación, es cómo el banco va a proceder más o menos. ¿Listo? Gracias. Ya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Cualquiera sea esta. ¿Está entendido el tema, chicos? ¿Se ha entendido? Doctor, buenos días allá. Buen día. Yo tengo una duda. Cuando el juez dictamina que se van a, ay, me he olvidado la palabra, pero bueno, cuando uno quiere vender después de que han ejecutado sus bienes, por así decirlo, hay gente que vende esto antes de que se ejecute todo. ¿Qué pasaría si yo vendo? Allá. El banco, así como el comprador, llegado el momento se le van a presentar problemas, les puede iniciar un proceso penal por estelionato. Es delito penal, llamado estelionato, vender bienes que estén grabados, que estén hipotecados como garantía de una obligación. Peor, si ese bien ya está en proceso de ejecución y el deudor vende este bien, comete el delito de estelionato y con seguridad, iniciarían un proceso penal por estelionato. ¿Listo? Doctor, una pregunta. ¿Y A qué ver. pasaría con el comprador que ha hecho esta compra de este inmueble que estaba con gravamen? Ajá. ¿Qué Sí. pasa con él? ¿Pierde? No, le repite al vendedor mediante un proceso penal hasta recuperar todo. Todo es con proceso, chicos. Bien,